una banca a decir que Milei mide, que la sociedad está convencida. ¿Saben por qué existe Milei? Porque nosotros nos acobardamos, porque nosotros no estamos orgullosos, porque nosotros no estamos dispuestos, porque nosotros no tenemos un partido nacional que tenga candidaturas nacionales. Somos un partido que no quiere ser. Y si los partidos políticos no quieren ser, no tienen el derecho divino a existir. No está la sociedad esperando que los partidos políticos reaccionen. Las sociedades no esperan. Nosotros tenemos la obligación de estar por delante, de aprender de esa interacción. Y fíjense las vueltas que da la vida. Cuando uno pisa un comité, lo primero que te decía cualquier viejo de esos entrañables que nos fueron formando, que don Irigoyen decía que el programa de gobierno era la Constitución. Y nosotros decíamos, ¿cómo ganamos una elección con eso? ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad tiene la esencia de este partido! Por eso Milei nos elige de enemigos. Por eso Milei le pega a un muñeco con la cara de Raúl Ricardo Alfonsín. Nos está invitando a que nosotros rescatemos el sentido más profundo de la argentinidad. Y nosotros nos hacemos los distraídos con cualquier acuerdo en cualquier rincón de la provincia. No hay posibilidad de recuperar el radicalismo. La Unión Cívica Municipal no existe. O este partido se hace grande de vuelta, o este partido va a caer en el olvido. No hay vuelta. No hay vuelta. Cada vez que este partido fue testigo de las grandes gestas, y recién lo decía el Cacu con toda la verdad, hay algo que hemos perdido. Que la democracia tiene que dar resultados, la democracia tiene que ser real. Al poder, a la democracia se la da el pueblo, decía este hombre. ¿Y qué hizo la política? Le arrancó el poder a la democracia. Y eso nosotros sí nos podemos hacer cargo. Porque ¿saben qué? Porque por eso existen los partidos políticos. Para que aprendan. O todos los que están acá son grandes exitosos en sus vidas. ¿Todo lo que hicieron fue un éxito? Ustedes son el resultado de sus éxitos y de sus fracasos. Y en el conjunto, todos nosotros somos el resultado de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Y este partido en su historia tiene todas las respuestas. ¿Quieren un frente democrático? La Unión Democrática. ¿Qué quieren? ¿Abstencionismo? ¿Qué quieren? ¿Revolución? ¿Qué quiere el radicalismo? El radicalismo se tiene que hacer grande y tiene que definir un modelo de Estado que el kirchnerismo secuestró y nosotros andábamos pavoneando diciendo que nos robaban las banderas. No se pudieron robar las banderas nuestras, no se las pudieron robar, eran los títulos de nuestras banderas. No tuvieron resultados, ellos extorsionaron a la Argentina. Y esto hay que decirlo, porque no somos todos lo mismo. No somos todos lo mismo cuando nos comprometemos con los temas que tenemos que defender. Pero están pasando cosas que nos tienen que alarmar. No hay posibilidad que el radicalismo pueda caminar, se pueda hacer grande y se pueda volver a reconciliar si el radicalismo no recupera la fuerza de la palabra. Y la fuerza del compromiso con la verdad. Nuestros senadores nacionales, estábamos con el presidente del partido en una reunión, se habían comprometido con una comisión investigadora para saber qué es lo que pasó. El pueblo quiere saberlo. Se habían comprometido en una reunión privada a la comisión investigadora y dieron vuelta sus votos. Eso no es de radical. Eso nosotros no lo podemos disimular. No podemos esconder esto abajo de la alfombra. Si el radicalismo se sigue mintiendo, si el radicalismo se sigue engañando, el radicalismo se hace daño y hace daño a la democracia. Esto hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Qué juego estamos jugando? ¿Qué queremos disimular? Si cuando nos eligieron en las provincias fue porque pudimos responder estas preguntas. Ahora vamos a poner el carro adelante de los caballos. No, las sociedades agobiadas en el Chaco de lo que hizo Capitanich nos buscaron. Las sociedades agobiadas de lo que pasaba en Santa Fe nos encontraron. Nos encontraron a nosotros de la provincia de Buenos Aires. Esa agenda de la provincia de Santa Fe nos ilumina en dos grandes temas.
la producción y la seguridad. No va a volver a existir un partido si no habla de los temas que le importan a la gente, si no hablan de los temas que duelen, de los temas que pican, de los temas que nos convulsionan, de los temas que nosotros nos sacan realmente a pensar más allá de la caja de nuestro comité. Pero ¿qué hace este gran partido cada vez que pasa alguien con un pedazo enorme de votos? Se burla. Se burla. Y por eso, yo hoy acá lo quiero hacer porque es sin ninguna especulación. Yo no quiero que se lo lleve ni un video, ni una táctica. Se lo tiene que llevar la conciencia de todos los que están acá. Porque no estamos prestando atención de lo que está pasando. Lo que está pasando es que están desarticulando cada rincón del radicalismo. Cuando el radicalismo en el Senado, después de la ley base, tuvo un dictamen propio, claro, a ponerlo a la pared. A ponerlo a la pared a aquellos que osaron, el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires osó cometer el pecado mortal de querer recuperar la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién le va a perdonar eso al radicalismo? Los van a esquilmar, los van a ir a buscar, los van a ir a desarticular. ¿Por qué? Porque hubo un puñado de radicales que dijeron que estaban en condiciones de poder recuperar la ciudad de Buenos Aires. Pero en mi provincia, el radicalismo hace bastante tiempo que juega a las escondidas. Y que cada vez que nos nombran es por algo que nos llena de total vergüenza. Y yo no tengo nada que ver con ese radicalismo. Nada que ver. El radicalismo que me enseñaron a mí en mi comité no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con un senador escondido cuando está señalado por un fiscal. Y lo digo sin pelos en la lengua, porque si no la sociedad dice que todos somos lo mismo. No somos todos lo mismo. Los radicales que conformamos el bloque de Democracia para Siempre nos comprometimos con los jubilados, nos comprometimos con la universidad, nos comprometimos con la verdad y por eso seguimos empujando estos temas. Los otros tienen que andar a las escondidas. Porque la realidad, porque esto, porque lo otro. Cuando un político pone un pretexto, deja de ser político. Abandonó la política. Se convirtió en alguien que tiene que dar explicaciones de lo que está queriendo o intentando defender para no defenderlo. Y esto es indefendible. Y la sociedad dice, ¿dónde están? ¿Cuál es el radicalismo? ¿El que te putea un colectivo en la puerta del Congreso? ¿El que te largaste a llorar porque la ley base del gobierno más conservador y más ajustador y más injusto no pudo aprobarlo? ¿Dónde está? ¿Pero qué falla política cometió este partido que pagó de contado en una convención en el 2015? Este partido político pagó de contado una convención para construir la alternancia a esa hegemonía. ¡Basta! ¡Basta! Si nosotros pusimos ahí, si nosotros aportamos, si nosotros no fuimos los responsables de que rompieran la maquinaria del equilibrio en la Argentina, que era bastante más sensata a esta locura. ¿En qué momento nosotros formamos parte de Juntos por el Cambio y le damos un cheque en blanco al extremismo para que ajuste sin importar, deshumanizadamente? El precio es entregar la calidad democrática por unos puntos de la inflación. El precio es entregar la institucionalidad como si la crisis económica no tuviese su otra raíz en el desapego a la legalidad y a la institucionalidad. ¿Quién puede creer que puede llegar a buen puerto una negociación con el Fondo Monetario cuando no hay montos, no hay plazos, no hay nada? Y eso sale en un decreto de necesidad de urgencia para evadir el funcionamiento del Congreso, cuando antes el gobierno no envió un presupuesto. Cuando los países del mundo normales se endeudan adentro del presupuesto, no lo prorrogan. Cuando tienen un presidente que se dijo una cosa, que se iba a cortar una mano por fijar impuestos, después no se la corta o se la deja, no sé qué va a hacer. Pero nosotros realmente estamos dejando pasar muchas cosas. Muertos de miedo, agazapados, mordisqueándonos entre nosotros, pero porque no existe un nivel de convicción. Si no hay convicción, no hay lucha. Si no hay lucha, no hay destino. Y si no hay destino, entonces este partido parece que pierde el rumbo. Todavía algunos se preguntan por qué una convención sin diálogo. Pero si la convención es el espacio del diálogo, bienvenido sea entonces esos espacios, todos los espacios que hagan falta. Pero el radicalismo solo no va a alcanzar. No nos mintamos. En estas condiciones tan anémicas, tan golpeadas que tiene que atravesar, no va a alcanzar.
Vamos a tener que nosotros ser de vuelta los protagonistas que ideen o formen parte de una nueva herramienta superadora. Y con esto no estoy diciendo que le demos cheque en blanco para un extremo o para el otro. Lo que estoy diciendo, vuelvo al principio, es que no es casual que nos elijan a nosotros de adversarios. Porque en el ADN nuestro está la posibilidad concreta de que la Argentina se reconcilie sin sangre, sin violencia y con paz. Este partido tiene que rescatar el humanismo. Este partido tiene que rescatar el humanismo. Segundo aprendizaje que nos hacían en las puertas de los comités, que nosotros, obviamente, hijos de la democracia, creíamos que era una exageración. Ustedes no nos decían que eran la paz, que eran la vida y que eran la paz. ¿Qué vimos hoy fuera del Congreso? La construcción de una escena de un gobierno que no puede explicar, cuando el Congreso simplemente emplaza una comisión para tratar de saber qué pasó por un tuit que nadie le obligó a poner. La sociedad argentina no votó en el 2023 para que el presidente esté vendiendo criptomonedas, o promocionándolas, o no interiorizándose. La sociedad argentina no votó esto. No nos confundamos, porque si nosotros nos confundimos no queda mucho. No hay demasiado. El nivel que estamos viviendo en el Congreso de la Nación de degradación es como una escalera en descenso. Y se pone cada vez más oscuro y más espeso. Probablemente ahí estamos siguiendo de cerca el periodista que fue baleado en la puerta del Congreso. Tiene pronóstico reservado. Era de la ciudad de Lanús. Entonces, me parece que todos los días nos espera o un bravucón en los pasillos del Congreso. Porque como bien se dijo acá, simplemente se le mostró la Constitución. A los que quieren hablar de justicia y te nombran jueces por la ventana. A los que te quieren hablar de endurecimiento de penas y no piensan en la pena de estafa. A los que nos vienen a hablar de que si no puedo con ustedes, lo hago igual. Nada de todo lo que está pasando tiene que ver con nosotros. Absolutamente nada. No somos todos lo mismo. Empecemos a identificarnos, empecemos a cuidarnos y empecemos a imaginarnos que el destino que viene o se construye con más argentinos, todas las etiquetas quedaron incendiadas después del 2023. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar todos el chip. Entender que si no volvemos elástico este partido, y cuando hablo de elasticidad estoy pensando en su propia esencia. Entonces, hay que animarse a pensar. No hay que esconderse. Entonces, yo celebro lo que recién se decía acá, del territorio, los 500 intendentes, celebro algunas gestiones. Otras no las puedo celebrar por su profunda equivocación en la lectura política. Y no les puedo mentir. Sería un mentiroso, sería un embustero más. No puedo celebrar todo igual. Auspicio y tengo la esperanza puesta en que haya referentes políticos que entienden que el momento de esta degradación requiere de nosotros de un magnífico esfuerzo. No podemos mirar para el costado. Que estos 98 años del nacimiento de Raúl Alfonsín signifiquen que nosotros revalidamos nuestros votos con estos compromisos. Y va a doler, y va a costar, y no va a salir, y lo vamos a tener que volver a intentar. Pero ya pasó. Así que ninguno se puede hacer el distraído. Todo esto ya pasó también. Y nos pasó a nosotros. Y les pasó a otros grandes hombres que veía la foto por ahí, probablemente que se juntaban a comer acá también. Y lo pudieron resolver. Esta vez, como siempre, no tiene que ver con el radicalismo. O volvemos al radicalismo un instrumento, o se volverá obsoleto. Y si eso no es instrumento para que la democracia tenga resultados, como bien decía el Cacu, no tendrá sentido. Se nos va a desvanecer en las manos. Y probablemente la promesa que hizo él, de que nos pidió solamente una sola cosa, que siguiéramos ideas y no hombres, nos vaya a servir para la oscuridad que vamos a tener que enfrentar, para la adversidad que vamos a enfrentar. Pero bueno, espero que en el medio de esa oscuridad, ese faro sirva para alumbrar, sirva para que no nos perdamos. Pero no nosotros,
porque le tengo que reconocer algo. Antes que el radicalismo está la Argentina. Y eso también nos enseñó Balbín. Este partido clava hondo sus raíces en la nacionalidad misma. Tercera enseñanza. No es más importante la Unión Cívica Radical que la Argentina. Y eso lo supieron muy bien los que fundaron el Movimiento de Renovación y Cambio para ir a recuperar la democracia y nos lo prometieron por 100 años. Vamos 40. Vamos por los próximos 60 años para hacer verdad ese legado, para hacer verdad el legado de la democracia que Alfonsín decía, el poder a la democracia se la da el pueblo. Y ahora no alcanza con el pueblo. Se la da el pueblo en una primera parte, se la da la buena política en una segunda parte y se la termina de dar definitivamente el resultado. Si la democracia no significa que después de una pandemia vos puedas volver a una escuela y que eso te signifique resultados, te signifique oportunidades, si la democracia no significa oportunidades, no es democracia. Si la democracia significa mentira, no es democracia. Si la democracia significa que cualquier embustero, el loco que viene a un topo a destruir el Estado, se hace de la primera magistratura, no es democracia. No es democracia. ¿Quién cree que el resultado futuro de esa democracia es sin el Estado? ¿En qué parte del mundo pasó eso? ¿Qué modelo de país nosotros queremos evocar que haya emprendido la marcha de desmantelar su Estado? Argentinos a las cosas. Yo lo que digo es, radicales, al radicalismo prestémosle mucha atención. Levantemos la mirada, dejemos de mirar los resultados, dejemos de criticar al de al lado, emprendamos la marcha definitivamente de reconciliarnos entre nosotros para reconciliar a este partido con la sociedad y con los votos. Gracias. Porque ya está todo dicho, pero quiero hacer algunas reflexiones. Es una pena, la verdad, que un día como hoy, el Día del Militante, esté empañado por los sucesos que acabamos de vivir. Por lo que ocurrió en Bahía Blanco, enluteció hoy al Congreso, a la sociedad, y tenemos un periodista con pronóstico reservado que además la ministra dice que bueno, era un periodista militante. Un periodista militante. Y tenemos correligionarios que están tuiteando ahora que esto fue un intento destituyente. Eso es lo que estamos viviendo. Y también tenemos correligionarios que cuando el presidente fue a Córdoba y habló en la Bolsa de Comercio estaban en primera fila aplaudiendo cuando lo llamaron Alfonsín golpista y destituyente. Porque si no nos hacemos los distraídos con lo que está pasando, nos hacemos los distraídos con lo que está pasando. Cuando en el balotaje quedaron solamente Massa y Milei, nosotros dijimos del Comité Nacional ni Massa ni Milei. ¿Por qué? Porque uno tenía riesgo de transformarse en hegemónico y otro tenía riesgo de transformarse en un peligro autoritario. Y después vino el DNU 70, y los jueces por decreto, y ahora el DNU del fondo, y en el medio hubo persecuciones a periodistas, a artistas, a economistas, a opositores, a todo este otro radicalismo que los medios no cuentan. Así que muchas gracias por estar acá y muchas gracias por estar todos los días. Voy a repasar algunas de las cosas que están pasando, para que recordemos. Primero, todos hablaron de la democracia. Nosotros somos el partido que le dio a la Argentina la democracia por el voto universal masculino y que recuperó la democracia. Y con la democracia se come, se cura y se educa. Y nuestro programa es la Constitución. ¿Cuán mal tenemos que estar para que esas dos cosas hoy parezcan que están en jaque? La democracia y la Constitución. ¿Cuánto tenemos que haber descendido del 83 para que eso sea lo que muchos estamos sintiendo hoy? Pero repasemos el resto de la batalla de este año. Repasemos la batalla. Primero, vamos con la Constitución. ¿Alguien puede creer que jueces por decreto generan o garantizan una república en Argentina?
El gobierno bajó el periodo de prueba en las empresas para las empresas que tienen menos de 5 empleados a 1 año. Hoy lo que tenemos son jueces en periodo de prueba. En 1 año, si se portan bien, los renuevan. En 1 año, si votan lo que el gobierno quiere, el gobierno saca otro decreto. Eso tenemos. El 40% de la Corte Suprema está a tiro de decreto. ¿Qué hizo el radicalismo? Tuvimos una reunión, dijimos que íbamos a dictaminar, dijimos que íbamos a llevar a los jueces al recinto y que no íbamos a aceptar jueces por decreto. ¿Qué está haciendo ahora el partido, el bloque? Los otros 3 radicales que tienen firma en la comisión de acuerdos son Abad, Juri y Lozada. Tenemos 2 radicales en la comisión de trámite legislativo, donde está el DNU del Fondo Monetario, pero además donde están los otros 60 DNU. Este es un presidente que sacó un DNU por semana. Del partido. Sí, ¿qué pasó con los pelucas? Siguen tratando. Ahora vamos a tener la convención. Pero eso es lo que pasó. Vamos a ver el modelo económico. Vamos a ver el modelo económico. ¿Qué pasa con la economía? Todos. La verdad que el kirchnerismo fue responsable de reintroducir la inflación en la Argentina. No hubo inflación durante la convertibilidad. Hubo una mega devaluación en el año 2002 y la inflación fue solo 40%. En el 2003 fue 4,6%. En el 2004 fue 6,4%. Anual. Que el kirchnerismo nos dejó con 12,3% mensual. Y una enorme mayoría del arco político le pareció que estaba bien. Que la inflación no era un fenómeno que estresa, que angustia, que genera incertidumbre a las familias, a las pymes, a las empresas, a todos. Y lo dejó pasar. Que está bien poner el foco en bajar la inflación. Y está bien que un país que tiene 0 reputación, porque eso es lo que tenemos, y no puede emitir plata sin generar inflación y no puede emitir deuda sin costos enormes, tenga que tener orden fiscal. Nosotros hemos peleado miles de veces en la ciudad diciendo que esta ciudad es un dispendio de plata en un montón de pelotudeces que no tienen nada que ver con lo que se necesita. Y como dijo Pablo, nunca o casi nunca tuvimos un apoyo de nadie. Y lo voy a decir claro, en la última elección hubo un candidato a jefe de gobierno del PRO y un candidato a jefe de gobierno radical. Todos los candidatos a presidentes nacionales, todos, y los gobernadores decían que su candidato a jefe de gobierno era el que está actualmente. Vayan a ver ustedes cuáles de los gobernadores salieron a decir que tenían un candidato a jefe de gobierno radical. No nos hagamos los distraídos. No nos hagamos los distraídos. Entonces, está bien el orden fiscal, está bien bajar la inflación. Ahora vamos a ver cómo se hizo. Se hizo generando una devaluación, se hizo ajustando los salarios y además ajustando los ahorros. El que tenía un plazo fijo, como le fijaron la tasa de interés que era más baja que la tasa de inflación, perdió ahorros. El que tenía un canuto en dólares, perdió la capacidad de los dólares. Entonces no solamente no alcanza la plata, sino que la gente desahorra y desahorra y no le alcanza para nada cuando desahorra. Eso es lo que está pasando. Dice el presidente, la economía solo cayó 1,8%. Claro, por el efecto del agro. Con el agro cayó 4,1%. Si uno se olvida o ignora que el año pasado hubo sequía y que eso en la comparación lleva para arriba. Pero ¿qué parte de la economía creció? Servicios financieros, pesca, petróleo y gas. Todos sabemos lo que está pasando en el resto de la economía. Todos aquellos que tienen un comercio saben lo que pasa en el resto de la economía. Se cayó y no sube. Y cuanto más pobre es el lugar donde está el comercio, peor es. Porque en los otros lugares, los restaurantes, las empresas de ropa, de comercio, claro, el que vive en los lugares ricos tiene bonos, tiene acciones, trabaja en una empresa en blanco. Eso es lo que pasa. A las empresas grandes, mientras las pymes están rotas, las empresas grandes le dieron el RIGI. Mientras a los jubilados no les aumentan
y a los trabajadores tampoco, a los grandes evasores le dieron un blanqueo escandaloso. Eso es lo que pasó. Hay alguna provincia que le va bien. ¿Por qué? Bueno, porque tienen recursos naturales. El RIGI es sacarle plata a las provincias que producen localmente y darle plata a las empresas que operan en las provincias con recursos naturales que no se encuentran en ningún otro lugar. Minería, petróleo y gas. Ahora pregúntele a Entre Ríos o a Santa Fe para qué le sirvió el RIGI. Pregúntenle a la provincia de Buenos Aires para qué le sirvió el RIGI. Pregúntenle a Corrientes para qué sirvió el RIGI. Eso es lo que está pasando. Peleas que se dieron en el Congreso, que la señaló Pablo. Educación. Pensemos colectivamente, la educación universitaria. Dígame una sola cosa que pueda dar el Estado, no importa si es municipal, provincial o nacional, que le transforme la vida no a una familia hoy, a una familia futuro y para siempre. Una sola cosa. La única cosa que hace eso es la educación universitaria. Veámoslo en las historias familiares, la de cualquiera de nosotros. Yo voy a dar la de mi suegra. Mi suegra nació en un pueblito de 2.000 habitantes en Sicilia, a 15 kilómetros del mar, y nunca había visto el mar hasta que la trajeron a Buenos Aires. Y de Buenos Aires se la llevaron a Salta en tren. Es la primer profesional de su familia. Se fue a la Universidad Nacional de Córdoba, desde Salta, y es abogada. Pero no le cambió la vida a ella. Le cambió la vida a sus hijas. Una es abogada y la otra es actriz, que es mi mujer. Le cambió la vida a sus nietos. Eso es lo que hace la educación universitaria. Y cuando la emprendió el presidente, mintiendo sucesivamente con lo que es la educación universitaria y la educación pública, porque mintió sucesivamente hasta que encontró algo que algunos de sus troleros lo podían hacer significar. Primero dijo adoctrinan, después dijo que había estudiantes fantasma, y después empezó con la auditoría y dijo: el que no se deja auditar tiene el culo sucio. Bueno, que vaya a buscar papel higiénico porque le vamos a tirar libra. La emprendió contra la educación. La emprendió contra la educación. Y hubo algunos radicales, otra vez, si no defendemos la república frenando jueces por decreto, si hay radicales que no defienden la educación y la educación universitaria con la historia de este partido. Y hoy vimos los jubilados. Voy a recordar qué pasó con los jubilados. El bloque, ahí está parte del bloque cuando estaban unificados, el bloque hizo un proyecto para aumentar a los jubilados el equivalente a 3 kilos de carne por mes, y a eso le agregaba que si la economía argentina crecía iban a ganar más, y a eso le agregaba que a partir de ahora se ajustaba por inflación más todo plus de crecimiento, y que se achicaba el rezago en un periodo inflacionario largo de 6 a 2 meses. ¿Qué hizo el gobierno? Lo vetó. ¿Qué hicieron algunos? Después de haberlo votado a favor, se dieron vuelta y sostuvieron el veto del presidente. Y algunos inclusive se fueron a Olivos a celebrar con un asado que le habían sacado 3 kilos de carne picada por mes a los jubilados. Y voy a decir cómo siguió eso. Un grupo muy pequeño de jubilados, lo sabemos todos los diputados y senadores, muy pequeños. ¿Cuántos jubilados dan la vuelta al Congreso todos los miércoles? 50, 15, 50, 100. ¿Qué decidió hacer este gobierno con esos 50? Montar un show. No, lo primero es por lo que dice la ministra. Acá el que las hace la paga, la calle está en orden, todas esas boludeces que dice la ministra. Y entonces a unos pobres jubilados que voy a decir y explicar en qué situación están, a unos pobres jubilados decidió
que les ponía la policía, la gendarmería, que los empujaban y les pegaban. Y la reacción de hoy fue: basta de esto. ¿Y qué decidió la ministra? Hacer un show. Primero hacer un show y andar amenazando por televisión todo el tiempo. Si vienen, los vamos a sacar. Si vienen, los vamos a sacar. Si vienen, los vamos a sacar. Por 50 o 100 jubilados que daban la vuelta al Congreso y no cortaban nada, hoy tenemos un periodista que está en riesgo de muerte. Y la ministra que dice: periodista militante. ¿Qué quiere decir periodista militante? ¿Que la vida del otro que piensa distinto que yo vale menos? ¿Eso quiere decir? ¿Eso quiere decir? ¿Vale la pena la violencia porque el otro piensa distinto? Eso es lo que está pasando. Y voy a agregar lo que decía Capu. En lo que decía Capu, la seguridad. Eso no es seguridad. Y la ministra se hace cargo del logro que tienen las provincias en donde no tiene nada que ver ella. Nada que ver. Y nosotros tenemos gobernadores, como decía Capu, que nombró otras cosas. Nombró la obra pública, nombró la educación y nombró la pobreza y el hambre. Pero también tenemos gobernadores que van y se hacen cargo de la seguridad. Cargo, poniéndole el cuerpo a eso. Entonces, no es solamente, Pablo decía algo importante: dejemos de hablarnos entre nosotros, dejemos de hablar de instituciones. A ver, las instituciones son que haya crédito hipotecario, las instituciones quiere decir que vos puedas caminar por la calle y que no te roben, las instituciones quiere decir que los pibes puedan ir comidos al colegio, las instituciones quieren decir que cuando estén terminando la primaria no tengamos que preguntarnos si saben leer y escribir, las instituciones quiere decir que hayan insumos en los hospitales. ¿Por qué dan vuelta a los jubilados? ¿Por qué la gente se acercó a apoyarlos? Voy a explicar por qué. La jubilación mínima perdió entre el año 2024 y el 2023. En el año 2024 comparado con 2023 perdió 15% de poder adquisitivo. A partir de abril hay una ley y se ajustan por inflación. Pero antes de abril se comieron el mes de enero que hubo 20% de inflación. ¿Y por qué perdieron 15%? Porque el bono quedó congelado y perdió 42% de poder adquisitivo. Piensen ustedes, la jubilación mínima es del medio de 350.000 pesos. Y un jubilado perdió 1 de cada 7 pesos en este año. 1 de cada 7 pesos de poder adquisitivo. Eso si lo comparo con la inflación. ¿Saben cuánto subieron los medicamentos? Los medicamentos cubiertos por el PAMI. ¿Cuánto subieron de precio el índice de medicamentos que saca el PAMI? La inflación fue 118%. Que alguien me diga cuánto subieron los medicamentos de los jubilados. 360%. 360%. El presidente fue a decir que los alquileres bajaron 30%. El INDEC dice que los alquileres subieron el doble que la inflación, 240%. En la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto subió la electricidad? 4 veces y media. ¿Cuánto subió el gas? 6 veces y media. ¿Cuánto subió el colectivo? 8 veces. ¿Cuánto subió el tren? 7 veces. Y los jubilados que ganan 350.000 no pueden ir a dar la vuelta al Congreso para decir que se están muriendo. Eso es lo que está pasando. Y la verdad que frente a eso no nos podemos hacer más los distraídos. No nos podemos hacer más los distraídos. El otro día, no voy a dar el nombre, en nuestro bloque debatimos qué hacíamos con los jueces. Y hubo un senador que dijo: si no estamos de acuerdo y no nos une esto, ya no tenemos más nada en común. Ahora ese senador no quiere ir a sentarse a dictaminar. ¿Quién es? Bueno, Pablo describía lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pasa que hay gente que no se quiere hacer cargo de las cosas.
tratar de ganar. Nosotros no podemos tener miedo a competir, no podemos tener miedo a perder por lo que queremos, pero tampoco no tenemos ninguna alternativa de nada si tenemos miedo a ganar por las cosas en las que creemos para llevarlas adelante. Ni miedo a competir, ni miedo a perder, ni miedo a ganar. Y hay un montón de lugares donde tenemos radicales que tienen miedo a competir, miedo a perder y miedo a ganar. Y si tenemos miedo de ir a ganar, si tenemos miedo de competir, de perder por lo que queremos o de ir a ganar la provincia de Buenos Aires, no tengamos más partido. Si no queremos ir a ganar la provincia de Buenos Aires, no tengamos más partido. Un partido que no tiene el coraje de ir a hacerse cargo de lo más difícil de la Argentina, que es el conurbano, no es un partido nacional. No es un partido nacional. Si estas cosas, si una economía moderna y de iguales en la mediocridad, ni moderna para unos pocos, si una economía de ese tipo no nos interpela, si un Estado que para llevar adelante esa economía, un Estado que sea riguroso, sobrio, a mí no me gusta decir que sea chico, mínimo, sobrio, recuperemos la sobriedad, dejemos de gastar en pelotudeces y gastemos en la cosa que vale, pero un Estado que sea sensible. Hablaba antes de Bahía Blanca. En Bahía Blanca el presidente no cree en el cambio climático y no cree en la falla de mercado. Hay una cosa que se llama bien público, no la va a proveer nunca el sector privado. Nadie te va a hacer una obra hídrica, el privado, ¿por qué la va a hacer? Si la beneficia a todos, o todos ponemos plata o nadie la hace. Ponemos todos plata pagando los impuestos para que la haga el Estado. Y hay un programa que se llama, no me va a salir el nombre, pero lo que se llama Programa de Fortalecimiento Hídrico, no importa, pero es el que lidia con los extremos climáticos y el impacto en las situaciones hídricas. ¿Saben cuál era el presupuesto el año pasado de eso? 75.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto gastó el gobierno? 7.500. Entonces ahora hay que agarrar esa plata y llevarla a Bahía Blanca. ¿Qué quiere decir llevarla? Quiere decir que el que le acaba de ser robado todo, el que acaba de perder su situación de vida, quizá familia, sus cosas, no le tenemos que decir, asistencia, hoy estamos acá, sacamos una foto, este puente provisorio lo vamos a inaugurar. Lo que hay que decir es cómo sigue su vida para adelante. Y si no hay certidumbre de que se va a reconstruir Bahía Blanca, Rosario, ¿cómo vamos a darle certidumbre a la gente que acaba de perder todo? Este es un presidente que no cree en la falla de mercado, no cree en los bienes públicos y no cree en el cambio climático. Cuando pasan estas cosas, hay un montón que se quedan callados. Y yo digo lo siguiente, porque basta de celebrar natalicios, de poner carteles, de pasar por delante de bustos y señalarlos, si después en nuestro comportamiento no tenemos el coraje que ellos tuvieron. Si no nos celebramos